lo novedoso y lo curioso a través de conversaciones con gente del mundo. 6 de la tarde con 19 minutos, están en sintonía de A Nuestra Manera, Luis Olavarrieta y un servidor, Alex Candal. Vamos a abordar un tema muy crucial y muy importante para la protección y el bienestar de los menores en todo el continente. Y es que el Congreso de Perú tomó una decisión histórica. Es la prohibición del matrimonio infantil, una medida, bueno, que cierra definitivamente una brecha legal que había sido permitida durante demasiado tiempo, prácticas que vulneraban los derechos de los más jóvenes, en especial de las niñas. Una jornada larga y de intensos debates llevó a una votación que marca un antes y un después en la lucha contra la violencia y el abuso infantil en Perú. Es un día para reflexionar sobre los pasos que están dando hacia un futuro donde los derechos de todos los peruanos, bueno, al parecer están, bueno, al menos están intentando salvaguardarlos, ¿no? Sin importar su edad, y es que estaba permitida las bodas o las bodas civiles de menores de edad a partir de los 14 años, ¿no? Para hablar del tema, para conversar sobre este cambio legislativo y sus implicaciones, nos acompaña Ariana Lira, que es una periodista y editora de ECDATA, es la unidad de periodismo de datos de El Comercio, del diario El Comercio en Perú. Ariana, bueno, ha seguido muy de cerca los pormenores de esta regulación y, bueno, nos va a ofrecer su visión experta acerca del tema y le damos ya la bienvenida. Ariana, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda la Superestación, Alex Candal. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate, nosotros aquí en el programa, en una ocasión habíamos hecho precisamente un programa especial de los países que tenían permitido las bodas de menores de edad, ¿no? En India y en Nepal, por ejemplo, han tenido tasas altas de matrimonio infantil a pesar de que sus leyes lo prohíben. Por ejemplo, también en África subsahariana, en Oriente Medio, en zonas sobre todo rurales de Yemen y Arabia Saudita, en América Latina, en Centroamérica, Guatemala y Honduras, y en Perú era una de ellas, en varios estados de Estados Unidos y en algunos países de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que regularmente no nos damos cuenta y en algunas ocasiones se hace por respeto a costumbres, por conformidad a las creencias, por matrimonio como sacramento o mandato, por consentimiento en circunstancias legales o históricas, ¿no? Pero aquí finalmente Perú ha tomado la decisión y bueno, para nosotros nos ha sorprendido gratamente y sobre todo por la defensa hacia el tema de la mujer. La primera pregunta, ¿nos puedes explicar brevemente qué implica la legislación anterior y cómo permitía el matrimonio infantil en Perú? Claro que sí. Es bastante curioso, Alex, cómo se ha manejado este tema a manera legal. ¿Por qué? Porque si bien en el Código Civil, actualmente, digamos, antes de que se haga esta modificación incluso, establecía claramente que recién uno se puede casar a partir de los 16 años con consentimiento expreso y con la autorización de los padres. A pesar de esto, en el Perú se registran en promedio cada año casi 30 matrimonios de menores de edad, incluso menores de 16 años, y uno se preguntará cómo es esto posible. Y lo que ocurre es que hubo una modificación en el año 2018 que de cierta manera abrió la puerta para que los jueces puedan interpretar cuando un menor de 16 ya tiene capacidad, digamos, para firmar contratos, etcétera, y se interpretó que esto podía incluir matrimonios. La cifra que vimos fue espeluznante, ¿no? Y finalmente lo que se ha logrado a través de una campaña del comercio llamada Basta de Abuso Infantil es que se ponga en agenda este tema y se apruebe un proyecto de ley que justamente buscaba cerrar la puerta por completo y prohibir de manera expresa estas uniones, que además en el caso de Perú, y como seguramente es en muchos lugares del mundo, se da muchas veces para casar a las menores de edad con sus propios abusadores. Esto es para evitar que el violador vaya a la cárcel. Es una situación desgarradora que ocurre y que no se había Wow. visibilizado hasta este momento que finalmente se ha puesto en agenda y se ha podido legislar al respecto. Claro, porque yo decía en la introducción que regularmente lo que ocurría era eso en esos países, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la posguerra de Europa o incluso en etnias o en razas, como es el caso de los gitanos en Europa, lo hacen porque es una costumbre, es decir, en este caso el Ujú. varón tiene prácticamente la misma edad, o a lo mejor un par de años mucho más, no más que eso, de una niña de 15 años, pero a lo que tú haces referencia entiendo que, claro, estamos hablando de una niña a lo mejor de 15 años con un abusador, con un violador que pueda tener 40 o 50 años.
¿qué factores consideras que han sido decisivos para que el Congreso tomara finalmente la decisión de prohibir el matrimonio? Mira, te soy sincera, Alex, este es un tema que está hace muchísimo tiempo en espera de ser votado en el Congreso y al cual no se le había dado ninguna prioridad y lamentablemente hemos tenido que ser los medios de comunicación los que hemos promovido y presionado a los congresistas para que este tema se ponga por fin en agenda. Ahora, si bien, por más increíble que parezca, hay congresistas que no Ujú. estaban de acuerdo con esta norma. La norma ha sido aprobada por una amplísima mayoría, ¿no? Se ha aprobado con 113 votos a favor y 3 abstenciones. Y uno de los congresistas que se abstuvo, de hecho, antes de la votación, declaró públicamente que él no está de acuerdo con esta prohibición porque según él en todas partes del mundo está bien que los profesores tengan relaciones con las alumnas, Ah, y bueno. que este tipo de cosas se den, ¿no? Que es realmente increíble tener un congresista hablando de esto. Y de hecho, Alex, tú mencionabas, ¿no? Que hay casos de hasta niñas de menores, de 15 años que son obligadas a casarse, pero nosotros tenemos un caso que se reporta en uno de nuestros informes de una niña de 11 años que fue violada Wow. y fue casada con su abusador, que era el novio de su madre, justamente para evitar que se vaya a la cárcel. Y no solo eso, quedó embarazada, producto de la violación, y ella dio a luz a Dios. los 12 años. Esa es una realidad que está ocurriendo a vista y paciencia de todo el Perú y que finalmente pues se le ha puesto el freno. Esperemos que se cumpla en la realidad. Tenemos que seguir fiscalizando, evidentemente. Claro, te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cuáles crees, Ariana, que van a ser los principales desafíos para implementar la ley y asegurar la prohibición que sea efectiva, ¿no? En todo el territorio nacional? Porque si un congresista ya habla de esa manera, imagínate tú la dificultad y el desafío, ¿no? De que se pueda aplicar. Así es, digamos, el abuso infantil, evidentemente, Alex, no se corrige simplemente con la ley, ¿no? Eso es algo que ocurre fuera de la ley, no solamente algo como el matrimonio, que mal que bien estaba permitido, sino en todas las formas de abuso, ¿no? Las violaciones a menores, etcétera, van a seguir ahí, ¿no? Entonces, el foco hay que ponerlo ahí. Pero ahora, otro tema que es complicado también es que nosotros lo que descubrimos, nosotros fuimos a preguntarle al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil cómo era posible que ellos registren Hmm. matrimonios de menores de edad, incluso de una menor de edad de 12 años, ¿no? Y ellos lo que nos respondieron es que por ley ellos no pueden, digamos, impugnar o apelar estas cosas. Basta con que un juez lo autorice para que ellos tengan la obligación de registrarlo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es que cuando un juez, digamos, pueda autorizar una cosa así, extralimitándose legalmente o fuera de la ley, digamos, hay que incentivar a que se denuncie esto y que a esos jueces se les denuncie Hmm. por prevaricato, ¿no? Por violar la ley expresamente. Esto es algo que pasa mucho en nuestro país, ¿no? Que los jueces, lamentablemente, por prejuicios que tienen, por las mismas creencias bastante machistas que hay en el país, permiten Hmm. cosas que en realidad no son legales. Entonces ahora el foco tiene que estar puesto en que se cumpla esta ley y en animar a denunciar a las personas que ya que sean testigos o que sean víctimas directas de algo como esto, ¿no? Ya para cerrar, Ariana, ¿qué otros pasos debería tomar el gobierno para fortalecer mucho más los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, ¿no? Y prevenir otras formas de abuso y de explotación, bueno, no solamente en Perú, en todos nuestros países, estamos hablando de Perú, pero yo creo que Perú es un espejo de todos los países del continente. Mira, Alex, yo creo que esta respuesta aplica no solamente a casos de abuso, sino a cualquier delito en nuestro país. En nuestro país las penas son altas. La ley peruana tiene penas muy altas para abusadores de menores. Ya aumentando las penas no se va a solucionar el problema. El problema aquí es que la ley no se aplica. Es que los abusadores se salen con la suya. Es que los procesos son larguísimos. Es que los delincuentes terminan fugando o terminan siéndose liberados, ya sea por un tema de corrupción, sea por un tema de carga procesal de los juzgados. Pero lo que hay que tener en claro acá es que tiene que empezar a aplicarse la ley y tiene que empezar a sancionarse como la ley manda a estos abusadores. Eso es lo que nos está faltando a nosotros, no penas más altas. Está faltando que se aplique, que haya voluntad política y políticas públicas y campañas desde el Poder Ejecutivo para que se pueda aplicar la ley, todo el peso de la ley a estos abusadores, ¿no? Y esto, como te digo, ocurre en todos los delitos en nuestro país. Y ya para terminar, Ariana, reacción pública de los medios, ¿cómo ha sido la reacción de la opinión pública, de los medios de comunicación o incluso de los mismos ciudadanos, de la gente común?
De verdad que ha habido, gratamente, ha habido mucho apoyo, mucha satisfacción con esto, con esta medida que, como te decía, ha sido aprobada de manera abrumadoramente mayoritaria. Nosotros tenemos un Congreso que tiene muchísimas bancadas, muchísimos partidos y donde no suele haber consenso, consensos tan grandes como este, ¿no? Este es un tema que claramente quien vota en contra, pues está tomando un riesgo además muy alto ante la opinión pública y de verdad que ha sido bastante celebrado, no solamente a nivel político, sino también a nivel de opinión pública de los medios de comunicación. Sin duda están surgiendo más reportajes al respecto, mayor seguimiento y mejores campañas. Lo que estamos intentando hacer es que de una vez por todas se ponga el foco y se visibilice una realidad de la cual no se habla mucho, que es lo que sufren los niños, ¿no? Que además Mm, son los más vulnerables en este sentido. sí. Ariana Lira, periodista y editora de Data, la unidad de periodismo de datos del comercio del Perú, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, felicitarlos por la decisión y que finalmente el Congreso haya tomado esa decisión. Y sí te voy a invitar un día, la semana que viene, por ahí, Ariana, porque me gustaría mucho, que sé que también tocas y controlas mucho el tema, es de la migración venezolana, que ha sido para Perú, por un lado, un dolor de cabeza muy grande, ¿no? Y que de alguna manera bueno, hay situaciones y hay versiones encontradas de gente, venezolanos que viven en Perú y por supuesto de gente no buena que ha ido también a Perú y que también ha generado pues ese tipo de comentarios encontrados de peruanos y de venezolanos. Un día te voy a invitar para tratar y hablar del tema, Ariana. Encantada, es un tema además que nosotros también hemos tratado desde la unidad de periodismo de datos, que es muy delicado y me encantaría poder compartir con ustedes las conclusiones desde un punto de data, no solamente de opinión, porque ahí es cuando hay que tener cuidado para evitar justamente la xenofobia, Alex. Sí, sí, pero yo creo que, bueno, yo creo que hay parte de todo, porque lo hemos vivido nosotros en Venezuela, es muy realista lo que se está viviendo ahora en Perú, lo hemos vivido Así es. nosotros con colombianos, incluso con peruanos, ¿no? Y que de alguna manera siempre se escapa y hay mensajes y que no son bien asumidos por parte de la realidad y la opinión pública, pero que sí son auténticos, como dices tú, que son datos que están encima de la mesa. Un día vamos a hablar del tema que me parece muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ariana. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Vamos ya con publicidad. Publicidad. La solución más eficiente.